Lucas capítulo 5. Vamos a continuar ahí. Para si tú eres nuevo aquí en Amistad o son las primeras veces que vienes, nosotros acostumbramos a leer la palabra y a estudiarla, irnos pasaje por pasaje, versículo por versículo. A veces también hacemos algunos temas que creemos importantes. Sin embargo, esto es algo que nos encanta hacer, el ir estudiando la Biblia. Y hemos hablado aquí en Lucas, en este evangelio escrito por el médico amado, así lo titula Pablo en una de sus epístolas, un médico, el único gentil en escribir en el Nuevo Testamento, y un hombre que tiene un enfoque hacia los gentiles. Cuando él escribe este evangelio, su enfoque es darle a conocer a Jesús a los no judíos, Y el pasaje central que hemos estado leyendo y releyendo para poder abordar el evangelio de Lucas de la manera correcta es Lucas 19:10, y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo te he dicho a lo largo desde que comenzó el año y hasta el día de hoy, ya estamos casi a mediados de febrero, lo puedes creer. Se va muy rápido, pero quisiera que tú junto conmigo pudiéramos pensar más en Jesús. Y pensamos más en Jesús, mira, la mayoría de nuestros problemas se van a esfumar. Porque al pensar más en Jesús y poner nuestros ojos y nuestra vista, nuestra mirada en Él, nos damos cuenta de que lo que realmente necesitamos en esta vida es Jesús, es su persona, su presencia. Todo lo demás Él lo trae como añadidura, lo podemos disfrutar. Hay cosas buenas en lo que está a nuestro alrededor, pero que nunca invirtamos el lugar de Cristo y el lugar de las cosas. Y lo que yo quiero a lo largo de estos estudios es que Jesús sea siempre lo que late en nuestros corazones, nuestro deseo de conocerlo, de que nos hable, de que nos ame, de que nos exhorte, que nos alinee, porque necesitamos muchas veces esa mano de disciplina, porque Él disciplina a los que ama, y a los que disciplina también les llama hijos, lo que dice la palabra. Y el día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con tres pecadores, nada más que el pecado manifiesto en distintas formas. Al mismo tiempo, estos pecadores o gente alrededor de ellos tiene fe para encontrarse con Jesús. Pero yo quise empezar aquí poniéndole como título a este tema: cuando el pecado nos alcanza. Sabes que el pecado es devastador, y cuando te alcanza, sus consecuencias son terribles. Posiblemente tú estás sentado aquí y has vivido las consecuencias del pecado. Y a lo mejor vienes con vergüenza o con pena o con condenación o con culpa por los errores que has cometido. Pero en Jesús hay gracia y hay verdad. Amén. Así que vamos a orar y pedir que podamos tener corazones para que la palabra caiga en tierra fértil. Si tenemos corazones duros, la palabra rebota y la semilla se va. Pero cuando el corazón es fértil, produce un fruto bueno. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas en esta hora, así como has estado con nosotros al declararte en alabanza y adoración que eres santo, que eres bueno, que fuera de ti no tenemos nada, ni a nadie, ni esperanza, ni vida. Hoy oramos para que también por medio de esta palabra tú traigas convicción, respuestas, milagros, hagas algo nuevo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Primero déjame, porque le puse como título aquí al tema, cuando el pecado nos alcanza. Pero ¿qué es el pecado? Mucho se habla, mucho se dice acerca de ello, pero déjame llevarte a la Biblia y ver qué nos dice la palabra. Y la palabra nos explica que el pecado es lo que nos separa de Dios. Nosotros nacimos pecadores, somos pecadores, y por eso es que el fruto de nuestras vidas es reaccionar o cometer pecado. No somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque así nacimos. Esa es la condición deplorable, enferma, con la que nació todo corazón de la raza humana. Por eso necesitamos a Jesús.
Por eso la única manera de acercarnos a Jesús es al Padre, es cuando Jesús limpia nuestras vidas, y por medio de Él es que podemos ser limpiados de nuestro pecado. Su sangre nos lava, nos limpia y nos pone en buenos términos con Dios. Por nuestra cuenta, por nuestras obras, no se puede llegar a Dios. Eso es bíblico, eso nos lo enseña la palabra de Dios. Y toda idea de que somos buenos, aunque usamos esta palabra coloquialmente, es gente buena. Yo así me expreso a algunas personas, es que son hombres buenos, son gente buena. Entendemos el contenido de las palabras, de que es gente que busca hacer lo bueno. Sin embargo, espiritualmente hablando, delante de Dios, la Biblia dice que no hay ni un solo bueno, porque todos nacimos como pecadores. Lo que la palabra dice. Te explico esto porque es clave para poder entender lo que vamos a leer de Lucas. Pero muchas veces traemos esta tendencia humanista de pensar de que hay gente buena, y por cuanto es buena, entonces ha de estar en buenos términos con Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pablo también ahí mismo en el capítulo 3 hace un comprimido de escrituras para hacernos ver nuestra condición. Y en el versículo 10, previos al 23 que acabamos de leer, dice: así está escrito, no hay un solo justo. O sea, nadie puede decir que es justo delante de Dios. Sigue diciendo: ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cierto, nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Lo buscamos en respuesta a lo que Él ha hecho en nuestro corazón, a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nosotros no nacimos con entendimiento para buscar al Dios sobrenatural, impresionante, increíble. Lo digo en términos de impresión y de asombro. No tenemos esa capacidad. Fue su Espíritu Santo quien abrió nuestro entendimiento, quitó el velo que había en nuestros ojos, y ahora podemos buscar a Dios. Pero aquí es lo que nos va diciendo. Dice: todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay alguien que haga lo bueno, no hay uno solo. No hay temor. El versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el Nuevo Testamento, el término para pecado, amartía, que es la palabra griega para este término, es errar al blanco. Errar al blanco es salirse del propósito. De hecho, todos nacimos salidos de propósito y con un blanco distinto a la eternidad. Era la perdición eterna. Pero en Cristo hemos encontrado el blanco, que es Jesús, y hemos encontrado nuestra eternidad. Él nos la otorgó. Y siempre que nosotros pecamos, yo nada más quiero decirte esto: cuando eres verdaderamente hijo, Él va a tratar contigo siempre a través de la verdad de la palabra de Dios, pero también con gracia. Gracia y verdad son la combinación perfecta de cómo Él trata con nuestra vida y nuestro corazón. También tengo que decirte que Jesús nunca va a estar de acuerdo con nuestro pecado, con las cosas que albergamos, con nuestra conducta, con decisiones que hemos tomado. Él no está de acuerdo con nuestro pecado y quiere que lo rindamos a Él. Quiere que lo soltemos delante de Él, que vivamos para Él, y que por medio del Espíritu Santo, porque esta es la promesa, que lo conquistemos. Pero no se puede conquistar algo que primero no se rinde. Necesitamos rendir nuestro pecado, soltar lo que traemos realmente delante de Dios, y entonces es cuando empezaremos a ver que el poder de su Espíritu Santo opera en nosotros para la conquista de aquello que a veces nos parece imposible. Otra cosa que tengo que poner clara aquí es que el pecado, ya sea perdonado o sin perdonar, de igual manera puede llegar a tener terribles consecuencias en tu vida. Terribles. Aunque Jesús ya te lo haya perdonado, o sea, si la enfermedad que tú tienes es una cuestión por andar de pecador, eso va a estar ahí. ¿Puede sanarlo Él o no? Posiblemente. Eso está en su divinidad y en sus propósitos. Pero hay consecuencias
por insistir en una vida de pecado. En Génesis, cuando primeramente aparece el término, o van apareciendo estos términos en el libro de los comienzos, dice en el capítulo 4, versículo 7, donde Dios está hablando con el primer asesino, con Caín, y le dice: el pecado está a la puerta, hablando de la realidad de que siempre hay deseos en nuestro corazón por tomar decisiones erróneas. Dice: al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Así dice esta escritura. Y la semana pasada, cuando leíamos Lucas, me adelanté a un pasaje que está dentro de lo que vamos a leer hoy. Pero Jesús, en un ambiente religioso y con gente que piensa que porque sabe mucho o porque trae una tradición está bien delante de Dios, Jesús hace este comentario filoso que nos ubica a todos en la realidad del pecado. Y dice Lucas 5:31: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que el pecado se nos tiene que revelar. Porque ese término de que yo nunca he pecado, o sea, nunca he matado a nadie, no he hecho cosas tan malas, entonces quiere decir que no estoy tan mal delante de Dios. Eso es una mentira de verdad muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Y el pecado es algo que se nos tiene que revelar. El hecho de decir: sí, te he ofendido con mis mentiras, con mis celos, con envidia, con cosas que nadie puede ver, pero Dios ve. Eso es suficiente para estar separados de su presencia, y es suficiente para una condenación eterna. Suficiente. Y bueno, no podemos echar la culpa a nadie en nuestros propios pecados, y en ellos estamos perdidos. Pero al mismo tiempo, cuando tú eres sincero y vienes delante de Dios, Él puede hacer las cosas nuevas. También, cuando nos abrimos a una vida de pecado, y escúchame bien aquí, ya sea externo, con cosas externas que hemos hecho, o cosas internas que nadie puede ver, como yo te decía ahorita, los celos, la envidia, la comparación, la crítica, cosas que traemos aquí. Santiago dice: hay una guerra interna muchas veces. Cuando nos abrimos al pecado, abrimos también una puerta a Satanás para controlarnos, para que nos controle y domine sobre nosotros. Y las consecuencias de eso puede llegar a ser algo devastador. Pero hago un paréntesis aquí. Con fe, todo puede ser cambiado. Todo puede ser cambiado. Aún tú estés en este momento atorado en una situación pecaminosa y no saber cómo salir, aún en estas situaciones, con fe, quiero decirte, con fe, Dios lo puede cambiar todo en un instante. Y los casos que veremos ahora son tres personas, tres hombres pecadores en distintas áreas, formas, maneras, pero que se encontraron con Jesús. Y el encuentro con Jesús lo cambió todo. Lo cambió todo. Por último, digo acerca del pecado: no es la voluntad de Dios que estés atado a ningún pecado. No es la voluntad de Dios que te tengan como a un animal con una cadena, con una correa, que no puedas avanzar más en la vida, no puedas completar aspectos de tu corazón, de tu interior, porque te tienen atado. Y es que eso es lo que hace el pecado. El pecado ata, cautiva, oprime, posee y no te deja ser libre. Pero tenemos con nosotros al Dios poderoso, que cuando conocemos su verdad nos hace libre. Cuando conocemos al Hijo,
somos verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Vamos a entrar al primer caso de pecado que hay aquí. Sabes que estudiando un poquito a fondo, y este es un comentario que hago aquí porque no me dio tiempo en las primeras 2 reuniones, los estudiosos, o como se llamen, de la Biblia, nos dice, y al mismo tiempo Lucas ubica en el capítulo 5 3 pecadores para mostrar que Jesús llega a las personas más exiliadas y más bloqueadas por los religiosos, pero también por la sociedad y por la manera de ver la vida de acuerdo al entendimiento de la gente. Nos presenta 3 personas o 3 pecadores. El primero de ellos era un leproso. Los estudiosos dicen que se contrajo la lepra por andar en lugares indebidos, en lugares que no debía andar. La lepra supuestamente hoy está ya extinta, son temas que yo no lo sé, un poquito de lo que he leído, pero en aquellos tiempos era algo sumamente contagioso. Déjame como quiera leer el pasaje y luego vamos comentando al respecto. Dice Lucas 5:12, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma, y vaya que Lucas es médico, él sabe de lo que está hablando. Otras versiones nos dice que estaba completamente cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó. Paréntesis, no fue una petición X, sin ganas y sin deseo. Fue una súplica vehemente de alguien que no tiene solución para salir adelante, más que una intervención sobrenatural de lo alto por medio de Jesús. Y él sabía que su única oportunidad de vida era esta: estar con Jesús frente a frente y suplicarle sanidad. Y es justo lo que hace. Dice, suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hay mucho que hay en esta petición, pero Jesús extendió la mano y tocó al hombre y dijo: sí quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. No le digas a nadie, ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva tu purificación, lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Primero hay que decir que la lepra, si bien la Biblia no nos especifica cómo la contrajo, es posible que anduvo en lugares que no debía andar. A lo mejor una mamá le dijo a este muchacho: no vayas a esos lugares, no vayas a esos lugares, pero por desobediente terminó en lugares que no debía y se contagió de lepra. No lo sabemos, no tenemos una claridad al respecto, pero eso es lo que nos dicen muchos de los que estudian los contextos históricos. Y una vez que contraías la lepra, en el Antiguo Testamento se creía que la lepra surgía como pecado, como un juicio por el pecado. Entonces, en la forma de pensar de la gente y en la cultura del momento, un leproso en sí era alguien maldito por Dios, por su desobediencia o por algo que hizo él o sus padres, y le había caído a él la lepra. Además que la Biblia nos presenta también ciertos detalles donde Dios sí, de forma aislada, trae un juicio de lepra, en este caso sobre un rey, el rey Usías. El rey Usías comete esta barbaridad de hacer algo que a él no le corresponde. Y en el Antiguo Testamento no se podía eso. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el sacerdote, los reyes eran los reyes, los profetas eran los profetas, y estaba muy definido. En el Nuevo Testamento somos un reino de reyes, sacerdotes, y todo queda mezclado por la gracia de Cristo. No así en el Antiguo Testamento. Y entonces el rey Usías un día quiere ofrecer incienso delante de Dios, se mete, pero hay una serie de sacerdotes, son como 80, 70 sacerdotes, no recuerdo el número, lo detienen, y en el coraje que hace, porque lo están deteniendo de hacer algo que no le corresponde, ¡pum!, le brota lepra aquí en la frente. El resto de su reinado tiene que vivir aislado, y es su hijo quien termina de reinar ese periodo allá en el pueblo de Israel.
en el pueblo de Judá específicamente. Y entonces todo eso estaba marcado en la tradición, en la cultura de la gente. Por lo tanto, un leproso era alguien desechado por la sociedad, alguien con una profunda raíz de rechazo en su corazón, en su mente, en su alma. Era gente que jamás volvía a ser tocada por nadie. Andaban con una vestimenta, tenían que traer un tipo de cencerro para avisar que iban caminando. La gente los humillaba, les gritaba de cosas, les aventaban piedras. Para llevarles de comer, dejaban la comida en un punto y ellos tenían que venir a recogerla. Y para cambiarles la ropa se las dejaban ahí, la recogían y el resto lo echaban en un lugar, la quemaban. Era muy, muy triste, muy difícil. Pero este hombre tuvo fe. Jesús supo que Jesús iba a pasar por ahí y tuvo fe y se aventó y le suplicó. Y Jesús, rompiendo completamente las reglas sociales, de salud, ceremoniales, extiende su mano y toca al leproso. Y Jesús, en lugar de ser contaminado por su lepra, Él contamina al leproso con su sanidad, que en este caso pues no sería contaminación, sino sería salud. Lo sanó, hizo algo sobrenatural en medio de este hombre, por el simple hecho de que se acercó con él y le suplicó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta que a mí me encanta es: sí quiero, sí quiero. Yo no sé qué petición tú traes en tu corazón, qué cosa estás cargando, pero hay cosas a las que Dios te dice: sí quiero, pero hay que venir con fe. Hay que postrarnos delante de Él, hay que rendirlo delante de Él todo. Hay que traer esa necesidad y Él dice: sí quiero. ¿Qué problema traes? ¿Qué cosa hiciste? ¿Qué hay en tu pasado? ¿Qué conducta llevaste que te llevó a estar rechazado, a vivir como alguien rechazado? ¿Qué hay en tu interior que quedó marcado como un tatuaje en tu corazón de que eres rechazado, de que no se puede, de que no hay forma? A lo mejor vienes aquí, te estás dando una última oportunidad con Dios. Pues yo nada más quiero decirte que a eso que tú le ves la imposibilidad de que pueda cambiar, Jesús estira su mano sobre ti, te toca y te dice: sí quiero. El Señor sí quiere. Amén. Y más adelante, esto tampoco lo leí en los pasados reuniones, no me alcanzó el tiempo, pero me encanta esa parte donde Jesús dice a Pedro, precisamente, porque viene un lienzo en una visión que tiene Pedro y escucha una voz que le dice: mata y come. Y era puro animal inmundo ahí, reptiles y cuadrúpedos, y nos dice la Biblia distintas cosas. O sea, había puerco y camarón y cachos de tocino y pulpo y todo lo que nosotros comemos, ¿verdad? Y dice: mata y come. Y dice el Señor: no, imposible, jamás he probado nada que sea impuro. Y Jesús le habla algo, le dice: lo que yo he purificado, nadie lo puede llamar impuro. Y me encanta esta parte porque es lo que hace con este leproso. Lo limpia, y lo limpia de verdad, de adentro hacia afuera. Lo limpia. No nada más lo sana, sino que lo salva. Lo salva al decirle: sí quiero. El segundo caso es un paralítico. Lucas es médico, nos dice que es un paralítico, un hombre que no tenía facultades, no podía caminar, estaba en esta discapacidad. Pero los estudiosos también de estos casos nos dicen que este es un pecado que se convirtió en una enfermedad. Ahorita lo explico, déjame leer el pasaje, versículo 18. Ahora dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos,
Jesús dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, le dijo. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Qué escena también. Y aquí yo saqué varios puntos de vista. El primero de ellos es el punto de vista de los hombres religiosos que están en ese lugar, el punto de vista humano. Los maestros de la ley y los fariseos, quiero decirte algo, en su razonamiento tenían razón. Ningún hombre puede absolver pecados. Ninguna institución puede absolver pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Donde ellos cerraron es que no reconocieron que el que estaba enfrente de ellos era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, Jesús mismo, Él puede absolver pecados. Jesús no es un hombre ordinario, ya lo vimos. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Lo segundo que yo veo aquí, hay muchas cosas que podríamos observar, pero son los amigos del paralítico. Tú sabes que hay gente que en sus problemas, en su crisis, en su enfermedad, en su luto, a lo mejor perdió a alguien o perdiste a alguien, y esas situaciones de vida, como una alcantarilla, como una coladera, drenan la fe. Se va tu fe. Pero aquí este paralítico tenía amigos con fe. Tenía una bendición este hombre, tenía amigos. Y sus amigos dijeron: vamos a llevarlo con Jesús. Él no tenía fe, su fe no es exaltada. Nada se le dice de la fe de él. Jesús exalta, alaba la fe de sus amigos, porque les dice: al ver la fe de ellos, entonces se dirigió al paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora, suena fácil. Este es el tercer punto que medito aquí. Suena fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie puede ver si realmente los pecados internos son perdonados. Nadie puede ver eso, solamente Dios. Y como es Dios quien le está diciendo: tus pecados te son perdonados, Él los está borrando. Al mismo tiempo, suena fácil para la gente o para los fariseos y maestros de la ley en ese lugar. El escuchar: tus pecados te son perdonados, suena fácil para ellos, pero para Jesús es una frase difícil, porque sabe que tiene que cumplir en llegar a la cruz, derramar su sangre, llevar los pecados de este mundo y ofrecerlos en fe para todo el que quiera ser limpiado. Ahora, desde el punto de vista del paralítico, primero, la condenación de: esto me pasó por pecador. Los estudiosos dicen que tenía sífilis avanzada. La sífilis avanzada puede causar tumores, ceguera y parálisis. Además puede dañar el sistema nervioso, el cerebro, otros órganos, e incluso causar la muerte. No sabemos cómo contrajo el sífilis. A lo mejor fue víctima, su esposa le fue infiel y lo infectó, no sabemos. O él anduvo en lugares donde no debía y pecó. Y la condenación y el peso de: esto me pasó, como quien está en la cárcel, como quien está en problemas legales, como quien se quedó solo, como quien ahuyentó a su familia, como lo que tú quieras, como tanta gente que hoy en día está con el peso, la condenación, la culpa del pecado en su vida, en su corazón, por lo que hizo. Porque el pecado, ya lo dijimos al inicio, tiene consecuencias.
Y ante esa situación que abruma su corazón, sus amigos con fe lo están llevando delante de Jesús. Él no tiene fe, él está en las últimas, él se está dejando llevar, lo llevan en la camilla, lo bajan por el techo y todavía la vergüenza de ver a Jesús cara a cara. Pero Jesús él trata con el problema inmediato, urgente y eterno, que era su pecado, su condenación, su culpa por lo que había hecho. Por eso él primero tenía que escuchar: tus pecados te son perdonados. Primero tenía que escuchar: tus pecados te son perdonados. Pero como se levantan toda la bola de alborotadores, dudosos, cínicos, teólogos y todo el rollo que traían los fariseos y los maestros de la ley, que conoció lo que estaban cavilando, maquinando en sus mentes, él, para demostrar que era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, dice: para que sepan que el Hijo del Hombre está en medio de ustedes, a ti te digo, levántate y anda. Y lo sana enfrente de ellos. Y todo el mundo se sorprende. Y este hombre, imagínate, se va cantando, alabando, brincando, glorificando a Dios en su corazón y enfrente de todos. Pero lo interesante es que este hombre en algún momento tuvo que haber muerto otra vez. Bueno, por primera vez, no otra vez. Tuvo que haber muerto. A lo mejor se volvió a enfermar y se fue. Como Lázaro, que Jesús resucitó, se volvió a morir y se fue. Pero se fueron distintos. ¿Por qué? Porque se fueron sanos. No nada más de su cuerpo, o a lo mejor ya no de su cuerpo en esa segunda enfermedad que se los llevó, sino en su interior. Tú tienes que entender esto. Esto es clave. Por eso yo decía, el pecado se nos tiene que revelar. Porque a veces la gente está tan abrumada por conseguir sanidad, y Él quiere sanar. Es parte de sus atributos de misericordia, el hacer algo en las vidas, en los corazones, el transformar un cuerpo enfermo en un cuerpo sano. Él quiere hacer esos milagros, efectuarlos en medio de nosotros. Pero lo que más quiere es que tengamos sanidad eterna delante de Dios. Y eso solamente lo puede hacer Jesús, y esa convicción solamente la puede traer el Espíritu Santo. Pregunto aquí: ¿qué has hecho tú que te avergüence? ¿Qué has hecho tú que te ponga en vergüenza delante de Dios? Pues nada más te recuerdo que Él puede hacer las cosas nuevas en un instante. Tercer caso que vemos aquí, y con este terminamos. Este es otro tipo de pecado. Yo diría la conversión de un traicionero. Eso era socialmente, a los ojos del pueblo, esos eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, que en este caso es Leví, o más conocido para nosotros como Mateo. Y era un pecado muy vergonzoso. Y explico: los publicanos o recaudadores de impuestos eran personas que por beneficio personal trabajaban para el sistema tributario romano, afectando a sus compatriotas. Eran vistos como vendidos, gente que se hacía rica a costa de extorsionar a los demás, y entonces el imperio romano les otorgaba riquezas. Era un motivo de vergüenza. Era un motivo de que el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel lo vieran y dijeran: ese es un traicionero, es un vendido, es alguien. Tenían muchos enemigos, muchas personas que deseaban lo peor para ellos. Sin embargo, escucha la historia y lo que dice Lucas 5:27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Lo primero que me encanta a mí de este pasaje es: Jesús se fijó. Él se fijó. Aquí no hubo fe de parte de Mateo o de Leví. Aquí fue fe de Jesús en saber que está poniendo sus ojos en la persona correcta. Dice: estaba sentado a la mesa donde cobraba y le dijo: sígueme.
Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Y como te digo, aquí no es que Mateo o Leví haya tenido fe. Aquí es que Jesús tuvo fe en fijarse en él. Y te recuerdo algo: Jesús también se fijó en ti. Se fijó en ti con tus errores, con tus vergüenzas, con aquellas cosas que los demás dicen: híjole, es que cómo pudo haber hecho eso, es que cómo se convirtió, cómo traicionó, cómo pecó, y ahí pueden haber 1000 cosas en la mente de la gente. Pero recuerda, Jesús se fijó en ti. Y si Él se ha fijado en ti, Él te va a dar todo lo que tú necesitas en esta vida para que le seas fiel, porque eres de Él. Y la palabra dice que nadie que es de Él se le va a arrebatar de su mano. Nada más tienes que asegurarte de que sí eres de Él. Y por último pasaje. Y este pasaje es como la cereza del pastel. Es como el clímax de las 4 historias, 3 que vimos hoy. Pero la semana pasada vimos a Pedro que le dice: aléjate de mí, soy un hombre pecador. Todos ellos tuvieron que convertirse en personas nuevas, como en esponjas secas, para absorber lo que Dios quería hacer en sus vidas. Tuvieron que borrar el pizarrón de su pasado, de su vida, para que Jesús empezara a escribir una nueva canción sobre ellos. Y Jesús lo explica esto a través de una parábola. Lucas 5:37. Empieza la parábola hablando de la ropa. Es una parábola de tipo textil. Y Jesús dice: pues mira, no puedes poner un remiendo de ropa nueva en un vestido viejo, porque cuando lo quieras coser se va a rasgar el vestido y no va a quedar. Y luego se va a la parábola del vino nuevo y dice: no se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Wow, pues ¿de qué está hablando Jesús? Escúchame con atención. Jesús empieza aquí, desde antes, pero aquí abiertamente empieza su lucha contra la religiosidad. A veces la religiosidad, lo que conocemos, lo que sabemos, cómo percibimos a Dios, a veces es tan fuerte y creemos que está tan correcto que puede llegar a ser un estorbo en nuestras vidas. Y lo que Jesús está diciendo es que la religiosidad y la gracia no se pueden mezclar. Para ser receptores de la gracia tenemos que ser como Pedro, que le dijo: apártate porque soy pecador. Y luego el siguiente en el pasaje, el leproso que se atrevió a ir a Jesús. Y luego el paralítico que recibió el perdón de Dios y la sanidad de su cuerpo. Y Leví, el cobrador de impuestos. Todos ellos tuvieron que soltarlo todo, venir a Jesús como personas nuevas, en el sentido de todo lo que soltaron, ideas, todo lo que traían, para ser receptores de la gracia de Dios. La gracia de Dios solamente se va a derramar sobre odres nuevos, sobre recipientes nuevos. Y eso es lo que nos habla aquí. Es lo que nos dice aquí. El problema es que una vez que se ha caminado en la religiosidad, pareciera como que la religiosidad es mejor, es más fácil, es más atractiva, porque la religiosidad nos hace superiores a otros, nos pone en una situación donde nos creemos más que los demás. Pero no es así, es un engaño terrible, es un engaño terrible. De hecho, la última frase de Jesús es el engaño terrible de la religiosidad, de pensar que el vino añejo es mejor. El vino nuevo es el mejor. Para que tú lo puedas entender un poquito mejor, esta explicación la da Jesús con Nicodemo.
y le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un odre viejo, dice: ¿cómo le voy a hacer? ¿Regresando al vientre de mi madre? Y Jesús le dice: no, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Para recibir la gracia de Dios necesitamos nacer de nuevo, si no, no se puede. Es como el agua y el aceite, chocan, se deshacen. Tú podrás agarrar agua y aceite y tratar de mezclarlos y pareciera como que sí, pero déjalo un ratito así y al ratito vas a ver que se separan, porque no se pueden mezclar. El leproso, el paralítico, el publicano murieron a ellos mismos para recibir el vino nuevo que Dios les quería dar por medio de Jesús. Amén. Ponte de pie donde estás, vamos a terminar. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Y si bien hemos tratado muchos temas en esta mañana, que el Espíritu Santo te ayude a identificarte aquello que late en tu corazón, aquello que el Espíritu está recordando a tu vida, a tu interior. A lo mejor algunos de ustedes aquí tienen que soltar lo viejo, lo rancio, lo antiguo, y pedirle a Jesús: Señor, yo quiero ser receptor de ese vino nuevo sobre mi vida. Si ese es tu caso, ahí donde estás, empieza a orar y dile: Señor, yo quiero recibir ese vino nuevo, lo nuevo que tú vas a hacer, lo que tú estás soplando sobre mi vida, sobre mi corazón, en el nombre de Jesús. O a lo mejor te identificaste con alguna otra porción de este mensaje y te sientes como un leproso, o vienes como ese paralítico condenado por tus pecados, o avergonzado como el publicano, el cobrador de impuestos, por lo que has hecho. En cualquiera que sea la situación, sabemos que Él puede hacer milagros y derramar vino nuevo sobre aquellos que están dispuestos a ser odres nuevos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Por qué no cantamos? Cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Señor, gracias, porque un encuentro contigo de verdad que lo transforma, lo cambia todo. Gracias, Jesús. Gracias. Oro por paz, por descanso. Oro por todos los que estuvieron aquí, Señor, para que tú renueves, tú arranques toda semilla de culpa, de condenación, y para que tú derrames el vino nuevo para caminar de una forma diferente.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga, que tengan un buen domingo.